Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, vengo a hablaros de un tema que en esta época del año suele estar candente, porque es una actividad que en esta época del año se hace con frecuencia, y que es un mercado turístico importante, ¿no? Es el sector, lo que es la actividad de las termas, de los balnearios. Históricamente nuestros abuelos iban a balnearios, y bueno, de hecho se han cerrado ya muchos balnearios en España, aunque todavía parece ser que estamos en unos 125 balnearios abiertos y operativos. Bueno, el balneario, digamos que puede, dentro de toda esta cultura del agua que tiene la península ibérica, ¿no? Y la península itálica, pues podemos decir que los romanos fueron quizás los primeros en que entraron en este tema del agua. Eh, si vais a Roma, pues veréis las famosas termas de Caracalla, y que eran verdaderos centros de ocio, centros sanitarios, centros de salud, centros de diversión también, pero que era un conjunto. Era lo que hoy podríamos llamar un resort turístico, donde el protagonista principal es el agua. Bueno, los datos que hay bueno, ya sabéis que el año pasado, en 2024, en España hubo 94 millones entre turistas y visitantes. Turistas y visitantes. Bueno, prácticamente se puede hablar que el turismo de balneario, hay mucha dificultad para saber las cifras reales, y eso que no tendría que ser, porque realmente detrás de todos estos balnearios hay siempre un hotel, un hostal, en fin, una instalación de alojamiento, ¿no? Pero se habla del orden de unos cerca de menos de 2 millones de visitantes. De visitantes, y sobre todo que hay una gran participación ya de otros países. Prácticamente el gasto, se habla de un gasto por visitante o por turista del orden de 1.500 euros. 1.500 euros por persona, porque normalmente es una estancia de una semana, de 3 o 4 días, de 5 días, etcétera, donde una persona va a relajarse, a descansar. Y bueno, los que generan todo este tipo de actividad, pues lógicamente es el agua, que haya un manantial con propiedades mineromedicinales, y que además, si sirve para poder utilizarlo como agua de consumo con esas propiedades, pues todavía mucho mejor, porque ya veis que hay muchísimos balnearios que comercializan el agua lógicamente del balneario. Eh, por poneros un ejemplo, por ejemplo, el Mondariz, que está en Pontevedra, es un, es un manantial que empezó a activarse, digamos que se tuvo descubrimiento y se empezó a utilizar de una manera comercial en el año 1803. La Toja, que hoy es un gran resort, hoy La Toja es un destino turístico de primer orden solamente para este tipo de actividad termal. Pues en el año 1870 empezó ya su actividad. Hoy La Toja es un resort turístico, por así decirlo, ¿no? Con unos hoteles, con una serie de actividad similar a la que hay en otras zonas de playa o otras zonas turísticas, pero además con el tema del agua. El tema del agua tanto desde un punto de vista de salud, como desde un punto de vista comestible, para poder beber agua, no son marcas que se comercializan y que están abiertas, Mondariz, eh, Firgas en Canarias, Lanjarón en Granada, etcétera, ¿no? Vichy Catalán, ¿no? Son todo marcas comerciales, pero que han partido siempre del origen es un manantial, una burga. Eh, bueno, hay 125 balnearios en España. Es una lástima porque hay también balnearios en otra zona de España que se han perdido, se han convertido, todavía queda el edificio, lo siguen llamando el balneario, pero normalmente son edificios que se utilizan, que son propiedad municipal, propiedad pública, y se utilizan para otros usos, pero que a lo mejor incluso el edificio y la gente sigue haciendo referencia a decir, nos encontramos delante del balneario o pasado el balneario, etcétera, ¿no? Y eso demuestra que formaban parte de la vida de las ciudades, ¿no? De los pueblos. Eh, yo creo que el tema, por ejemplo, árabe, la cultura desde el punto de vista del agua les viene también por la religión,
Ya sabéis que los musulmanes tienen que rezar 5 veces al día. Normalmente cada vez que, que rezan, se lavan los pies, se lavan las manos, se lavan la cara, hacen todo un rito de la limpieza, ¿no? Digamos, para rezar. Bueno, pero también tenemos en el sur de España, pues tenemos, por ejemplo, los baños califales, los baños califales de Córdoba, que están prácticamente intactos, ¿no? Que están muy bien reconstruidos y veis que eran unas termas, unas termas de geysers, realmente, con agua con temperatura alta, y que eran más bien lo que diríamos una sauna, ¿no? Pero que el origen de todo esto, yo creo que es la Roma de las termas de Calacara, pues es un primer paso en todo el mundo, ¿no? Bueno, el gasto es lo que estábamos hablando, que es importante porque se habla del orden de un visitante puede estar 5, 4 días, una semana y puede gastar como mínimo 1.500 euros. ¿Eh? En cuanto al volumen que representa el turismo termal, pues se habla del orden de 2 millones, pero como dato muy genérico, se habla también de que el 50% ya incluso son turistas, no solo visitantes del país, sino que son gente que viene específicamente a esas termas, porque también estos resorts, como por ejemplo el de La Toja, que en el año 1976 también construyeron un campo de golf pequeño de 9 hoyos, diseñado por Ramón Espinosa, y bueno, y entonces eso forma parte del conjunto de un resort. Es como, digamos, como otros tipos de resort, pero con la característica de su agua minero-medicinal, ¿no? Como es las aguas estas famosas de Mondariz, que están operativas, digamos, manantial desde el año 1803. Y La Toja, el proyecto de La Toja, pues empezó en el año 1870. Todos seguro que tenéis amigos, tenéis gente conocida que todos los años visita las termas en distintas zonas de España, ¿no? O en otros países inclusive, ¿no? Era un aspecto que desde el punto turístico nunca había hablado de ello, pero estando en una conferencia me interesó ver el tema porque estaban hablando de todo este tipo de cosas y por eso digo, voy a hacer un pequeño comentario sobre el turismo termal. Pues nada, nos vemos en las termas, en el balneario. Hasta pronto.